¿Sin respuestas? Esa sensación de caminar pero no llegar a ninguna parte, de rezar pero no ver que pase nada, de creer pero al mismo tiempo preguntarse en silencio, ¿cuánto durará esto? Si esto te concierne, presta atención ahora, porque lo que hagas este domingo de Pascua podría marcar el final de un ciclo en tu vida. No es una exageración, hay momentos específicos en los que algo cambia en tu interior, y cuando eso sucede, todo a tu alrededor también empieza a cambiar. Y aquí hay algo que mucha gente ignora o simplemente nunca aprendió de la manera correcta. El Padre Pío, conocido por su profunda fe, reveló enseñanzas espirituales que van mucho más allá de las tradiciones y rituales comunes. Se trata de pautas sencillas pero poderosas que al ponerse en práctica en el momento oportuno pueden abrir caminos, brindar respuestas y liberar gracias bloqueadas. Pero déjame preguntarte algo, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez has sentido que algo estaba atascado en tu vida? Como si hubiera una barrera invisible que te impidiera avanzar? Y que incluso después de intentarlo todo, nada parecía desbloquearlo. Lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte, porque el problema, la mayoría de las veces, no es la falta de fe, sino la forma en que se aplica esa fe. Y hay momentos en el calendario espiritual, como el domingo de Pascua, en que el cielo parece más accesible, más abierto, más sensible a lo que uno declara, siente y hace. Pero hay un detalle que casi nadie te cuenta. Mucha gente llega a este día como si fuera un domingo cualquiera. Viven igual, piensan igual, cargan con las mismas preocupaciones y luego se preguntan por qué nada ha cambiado. Pero, ¿y si te dijera que este día podría ser un verdadero punto de inflexión en tu vida? Y no tiene nada que ver con la suerte ni con la coincidencia. Tiene que ver con la decisión, tiene que ver con la posición espiritual, tiene que ver con comprender lo que hay que hacer y actuar en el momento oportuno. Tal vez estés pasando por momentos difíciles, tal vez estés lidiando con agotamiento emocional, ansiedad, puertas cerradas, silencio o incluso esa sensación de que lo intentas pero nada funciona. Y sin embargo, en el fondo, hay algo dentro de ti que aún cree, que aún tiene esperanza, que aún no se ha rendido. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de comprender puede cambiar por completo la forma en que ves este momento de tu vida. Hay una diferencia entre pasar por una fase y salir de ella transformado, y eso es precisamente lo que mucha gente no comprende. Algunos atraviesan momentos difíciles y salen aún más cansados, más heridos, más confundidos. Otros pasan por las mismas situaciones, pero salen más fuertes, más limpios, más conscientes, completamente renovados por dentro. La pregunta es, ¿qué marca esa diferencia? ¿Por qué algunas personas reciben gracia, respuestas, guía, mientras que otras siguen esperando? El Padre Pío enseñó que existen actitudes espirituales específicas que activan algo invisible, pero sumamente real. Y cuando estas actitudes se ponen en práctica en momentos estratégicos, como el domingo de Pascua, el impacto puede ser mucho mayor de lo que uno imagina. Y tal vez, solo tal vez, lo que te falta en la vida no es más esfuerzo, sino la dirección correcta. Porque no vas a terminar esta fase de la misma manera en que la empezaste. Algo se está preparando, algo se está alineando, algo se está transformando dentro de ti, aunque aún no sea visible. Y en los próximos minutos empezarás a comprender exactamente lo que necesitas hacer para acceder a esto. Y tal vez, mientras escuchas esto ahora, algo dentro de ti ya está empezando a despertar. Esa sensación de que este mensaje no llegó por casualidad, de que hay un propósito incluso en este momento que estás viviendo. Y sabes, si esto te resulta familiar, si algo de lo que se ha dicho hasta ahora te ha conmovido, deja un comentario abajo contándonos qué sientes ahora mismo. Puede ser una palabra, una frase sencilla o incluso algo que nunca le hayas contado a nadie. Porque cuando lo dejas salir, cuando lo expresas, también empiezas a liberar lo que estaba atrapado en tu interior. Muchas personas aquí podrían estar pasando por situaciones similares a la tuya, y tu comentario podría ser justo la respuesta o el consuelo que alguien necesitaba leer hoy. Eso es muy valioso. Y si este mensaje te ayuda en algo, si sientes que este tipo de contenido fortalece tu fe, te aporta claridad o incluso te da un poco más de paz, deja un me gusta. Parece sencillo, pero marca una gran diferencia. Esto es lo que permite que este mensaje llegue a más personas que también necesitan guía, esperanza y un nuevo comienzo.
Y si quieres seguir recibiendo este tipo de mensajes, esta guía, este consejo que llega en el momento justo, suscríbete al canal, porque aquí la idea no es solo ver un video, es caminar juntos, crecer juntos, atravesar estos procesos con mayor comprensión y fortaleza. Tu participación aquí no es solo un número, ayuda a que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido transformador que anima y revive la fe de aquellos que estaban a punto de darse por vencidos. Y mientras haces eso, quédate conmigo, porque ahora vamos a profundizar en algo aún más profundo, algo que puede empezar a cambiarte de adentro hacia afuera antes de que aparezcan cambios en el exterior. Porque hay algo que pocas personas pueden percibir en medio del caos y eso lo cambia todo. La Pascua no es solo una fecha en el calendario, no es solo una tradición que se repite cada año. Conlleva un profundo, silencioso, pero sumamente poderoso significado espiritual. Es un símbolo de verdadera transformación. Es el momento en que lo viejo debe morir para que lo nuevo pueda nacer. Y esto no se trata solo de una vieja historia, se trata de tu vida ahora. Piénsalo. ¿Cuántas cosas dentro de ti ya deberías haber dejado atrás? Pensamientos, sentimientos, culpa, cargas que has llevado durante tanto tiempo que incluso te has acostumbrado a ellas, como si fueran parte de quien eres, pero no lo son. Y quizás lo que estás experimentando hoy no sea el final de algo, sino precisamente el proceso necesario antes de que pueda producirse la transformación. Pero este proceso no es cómodo, lo sacude todo, revela verdades que has estado evitando, te enfrenta a decisiones que has pospuesto, revela patrones ocultos tras bambalinas de tu propio camino. Y ahí es donde muchos se pierden, porque creen que están empeorando, cuando en realidad se están preparando. En todo esto se esconde una verdad, simple pero difícil de aceptar. Antes de que pueda haber renovación, debe haber rendición. Antes de que haya respuestas, debe haber armonía. Antes de que haya milagros, debe haber una decisión. Y es precisamente por eso que la Pascua tiene un impacto espiritual tan fuerte. El Padre Pío enseñó que existen momentos específicos en que el cielo está más abierto, más sensible, a las actitudes humanas. No porque Dios cambie, sino porque las personas están más dispuestas a abrirse, a reflexionar, a adoptar una perspectiva diferente. Y la Pascua es uno de esos momentos. Es como una oportunidad invisible pero real, una invitación silenciosa para que te detengas, mires en tu interior y decidas qué es lo que ya no quieres llevar contigo. Y eso tiene mucho que ver con la mentalidad, porque no tiene sentido querer experimentar algo nuevo con la misma mentalidad que te trajo hasta aquí. No tiene sentido esperar un resultado diferente tomando las mismas decisiones, reaccionando de la misma manera y cargando con las mismas cargas emocionales. La transformación comienza en el interior, antes de que algo cambie en el exterior. Y quizás eso es lo que necesitabas entender hoy. Porque a veces esperamos una señal, una respuesta, un cambio externo, cuando en realidad el primer paso siempre comienza con algo que nadie ve. En cómo decides reaccionar, en cómo eliges pensar, en cómo te posicionas espiritualmente. Y la Pascua representa precisamente eso, un punto de inflexión interior que se refleja en todo. Pero hay un detalle del que casi nadie habla. No todos los que llegan a este punto están preparados para experimentar esta transformación. No porque no la merezcan, sino porque siguen estancados en aquello que deberían haber dejado atrás. Y eso no es un juicio, es la realidad. Algunas personas desean un cambio, pero no quieren desprenderse de lo que lo impide. Buscan respuestas, pero no quieren modificar su propia actitud. Desean experimentar algo nuevo, pero siguen aferrándose al pasado. Y ahí es donde el viaje se detiene. Pero cuando comprendes el verdadero significado de este momento, cuando empiezas a ver más allá de lo obvio, algo dentro de ti empieza a cambiar. Empiezas a darte cuenta de que lo que parecía una demora puede haber sido protección. Lo que parecía silencio puede haber sido preparación. Lo que parecía una pérdida puede haber sido exactamente lo que se necesitaba para alinearte con algo superior. Y eso cambia por completo tu perspectiva de todo. Porque deja de tratarse solo de lo que te está pasando
y empieza a tratarse de lo que se está construyendo dentro de ti. Y cuando eso sucede, tus decisiones cambian, tu mentalidad cambia, tu forma de reaccionar cambia y, naturalmente, los resultados también empiezan a cambiar. Nada sucede por casualidad. Hay una secuencia, un proceso, una construcción silenciosa que se está desarrollando, incluso cuando no te das cuenta. Y quizás usted se encuentre justo en medio de esta construcción en este preciso momento, en un momento en que todo parece incierto, pero al mismo tiempo todo se está preparando. Y es en este punto donde muchas personas se rinden, sin darse cuenta de que estaban más cerca de la transformación de lo que imaginaban. Pero estás aquí, y eso dice mucho. Si hasta ahora te ha parecido lógico, escribe en los comentarios: estoy listo para empezar de nuevo. Y cuando ese interruptor se activa en tu interior, todo empieza a adquirir un nuevo significado. No es que los problemas desaparezcan de la noche a la mañana, sino que tu forma de ver, sentir y reaccionar cambia por completo. Y es precisamente aquí donde entra en juego algo esencial, algo que muchos ignoran, pero que define el rumbo de todo este proceso de transformación. La primera práctica es sencilla de entender, pero profunda de vivir. Es una limpieza interior. Y no, esto no tiene nada que ver con la apariencia, ni con lo que ven los demás. Tiene que ver con lo que hay dentro de ti, en los rincones más recónditos de tu mente, en lugares a los que nadie entra, donde solo tú sabes lo que llevas dentro. Viejos rencores, palabras hirientes, situaciones sin resolver, remordimientos, culpa. Todo esto se acumula con el tiempo, formando un peso silencioso. Y lo más peligroso es que a menudo uno se acostumbra a este peso. Empieza a vivir con él como si fuera lo normal. Pero no lo es. Y aquí hay una verdad que puede cambiar por completo tu proceso. Nadie recibe algo nuevo mientras carga con lo que ya debería haber dejado atrás. Esto no es solo una frase bonita, es un principio. Porque mientras te aferras a lo que te ata, también impides lo que podría liberarte. Tal vez esperas una respuesta, un cambio, que se abra una puerta, pero sigues aferrándote a sentimientos que te bloquean el paso. Y esto no sucede por malicia, sucede porque a menudo no nos damos cuenta de la carga que llevamos. Ahora piensa con sinceridad. ¿Hay algo dentro de ti que aún necesita ser liberado? ¿Hay alguna situación que revivas mentalmente una y otra vez? ¿Alguna persona a la que no hayas podido perdonar? ¿Algo que todavía te duele cuando lo recuerdas? Eso no es debilidad, esa es la naturaleza humana. Pero permanecer en esa situación, eso es lo que te mantiene atrapado. Y la purificación interior comienza precisamente ahí, con la decisión de dejar de cargar con aquello que ya te ha hecho daño. Perdonar no significa estar de acuerdo con lo sucedido. No significa decir que fue justo. Significa decidir que ya no te controlará. Es una elección, y las decisiones definen los destinos. Dentro de este proceso sucede algo muy poderoso, porque al liberar lo que estaba atrapado, se crea espacio, y ese espacio no permanece vacío, se llena, lleno de paz, de claridad, de dirección. Pero mientras todo está cargado de sentimientos pesados, no hay espacio para que entre nada nuevo. Y tal vez por eso te sientes estancado. No porque te falte fe, sino porque todavía estás agobiado con cosas de las que necesitas desechar. Y esto no sucede automáticamente. Requiere una decisión. Requiere conciencia. Se requiere valentía, porque a veces soltar duele, a veces perdonar parece injusto, a veces dejar atrás algo que te ha afectado profundamente parece imposible. Pero es precisamente en este punto donde algo empieza a cambiar. Porque la transformación no ocurre cuando todo es fácil,
ocurre cuando decides actuar incluso cuando estás cansado. Y tal vez estés cansado, cansado de intentarlo, cansado de esperar, cansado de sentir que siempre estás luchando y nunca llegas a ninguna parte. Pero es precisamente ahí, en ese punto, donde algo empieza a suceder. Cuando llegas a tu límite, cuando ya no tienes fuerzas para fingir, para seguir adelante, para continuar como eres, es en ese lugar donde Dios comienza a actuar de una manera más profunda. No en su interpretación, sino en su ejecución, porque al intentar controlarlo todo, te agobias, pero cuando decides soltar, permites que algo superior tome el control, y eso lo cambia todo. La limpieza interior no se trata solo de deshacerse de lo que es dañino, se trata de posicionarse de manera diferente en relación con la propia vida. Se trata de mirar hacia adentro y decir, esto ya no me pertenece. Se trata de cerrar ciclos internos que nadie ve, pero que influyen en todas tus decisiones externas. Y aquí hay un detalle importante. Muchas personas intentan cambiar sus vidas desde afuera hacia adentro. Quieren nuevos resultados, nuevas oportunidades, nuevas experiencias, pero siguen teniendo la misma estructura interna. Y eso no genera un cambio sostenible. Primero hay que transformar los cimientos. Es necesario cambiar la mentalidad. Las emociones deben estar alineadas, porque eso es lo que define lo que aceptas, lo que rechazas, lo que buscas y lo que atraes. Y cuando esa purificación realmente comienza, te das cuenta. Se nota en la ligereza, se nota en la claridad, incluso se nota en las pequeñas decisiones de la vida cotidiana. Las cosas que antes te afectaban ya no tienen el mismo impacto. Las situaciones que antes te paralizaban empiezan a perder su fuerza. Los pensamientos que antes te dominaban empiezan a ser reemplazados. Y eso no es ninguna coincidencia. Es un proceso, está en construcción, es una transformación que se produce desde dentro hacia afuera. Y tal vez en este preciso instante haya algo dentro de ti que ya sabe qué es lo que hay que dejar ir. Algo que ya has identificado, pero que aún no has tenido el valor de dejar ir. Y eso está bien, cada uno tiene su propio tiempo, pero llega un punto en que aferrarse cuesta más que soltar. Y quizás ese momento haya llegado para ti, porque lo que llevas contigo hoy puede estar impidiéndote lograr lo que tanto deseas. Y esta toma de conciencia lo cambia todo. Si esto te ha resultado familiar de alguna manera, escribe en los comentarios «Lo dejé ir». Y cuando empiezas a soltar lo que estaba atrapado dentro de ti, sucede algo curioso. El silencio, que antes parecía vacío, empieza a cobrar sentido. Los pensamientos que antes estaban confusos empiezan a organizarse, y lo que parecía lejano empieza a acercarse de una forma que no puedes explicar, pero que sientes. Este es el punto en el que muchas personas dan el siguiente paso, o se vuelven a paralizar, porque hay una gran diferencia entre simplemente hablar con Dios y conectar verdaderamente con Él. Y ahí es donde entra en juego la segunda práctica, que cambia por completo el impacto de tu camino. La oración intencional. El domingo de Pascua no reces automáticamente, no repitas palabras solo por repetirlas, no hables como si estuvieras realizando un ritual, porque cuando la oración se convierte en un simple hábito, pierde su fuerza, y la intención es lo que activa todo. Ahora piensa con sinceridad. ¿Cuántas veces has orado sin estar realmente presente? ¿Cuántas veces has pronunciado palabras hermosas, pero por dentro estabas distraído, cansado, incluso dubitativo? Esto sucede con más frecuencia de lo que la gente imagina, y no se debe a la falta de fe, sino a la falta de una conexión real. La oración intencional comienza cuando decides dejar de hablar en piloto automático y empiezas a tomar una postura firme. Es cuando le hablas a Dios como alguien que realmente espera una respuesta, como alguien que cree que algo puede cambiar incluso hoy, no mañana, no en un futuro lejano, sino ahora. Y esto cambia por completo la energía de tu oración,
porque deja de ser solo una petición y se convierte en una alineación. Ya no solo preguntas, te estás abriendo. Ya no te quedas esperando, tomas una postura. Y hay algo muy poderoso en eso, porque cuando oras con intención, empiezas a acceder a una verdad que estaba oculta. La transformación no solo ocurre en el exterior, comienza dentro de ti, en el momento en que decides creer de manera diferente. Esto tiene que ver con la mentalidad. Implica una decisión. Implica una elección. Porque es fácil hablar cuando todo va bien. Pero es en medio de la duda, el cansancio y la incertidumbre donde la oración intencional cobra fuerza. Ahí es donde te demuestras a ti mismo que no solo estás reaccionando a las circunstancias, sino que estás eligiendo un camino. Y esto tiene un impacto directo en cómo vives tu viaje. El Padre Pío solía decir que la oración ofrecida con verdadera fe nunca regresa vacía. Y eso no significa que todo suceda como uno quiere, pero sí significa que siempre pasa algo. Algo se mueve, algo se está alineando, algo se está empezando a preparar, aunque todavía no sea visible. Y aquí viene una revelación importante. Mucha gente piensa que la oración solo sirve para cambiar situaciones externas, abrir puertas, resolver problemas, obtener respuestas. Y sí, eso es parte de ello, pero hay algo aún más profundo que sucede tras bambalinas. La oración te transforma. Ella ajusta su visión, fortalece la mente, te reposiciona emocionalmente. Y cuando eso sucede, las decisiones que tomas empiezan a ser diferentes, y las decisiones diferentes conducen a resultados diferentes. ¿Ves cómo todo está conectado? La oración no es solo un momento. Es un punto de inflexión. Es el lugar donde pasas de la confusión a la claridad. Deja atrás las dudas y ponte al volante. Supera el miedo y comienza a acceder a una confianza que no dependa de lo que veas. Y esto no surge de palabras bonitas, surge de una intención genuina. Tal vez en este preciso instante tengas preguntas sin respuesta, situaciones que parecen desesperadas, momentos en los que lo has intentado todo y aún no entiendes lo que está pasando. Y es precisamente ahí donde la oración deja de ser un hábito y se convierte en una verdadera necesidad. No se trata de repetir algo que ya se ha hecho, sino de decir la verdad, sin filtro, sin mascarilla, sin intentar parecer fuerte todo el tiempo. Porque a veces la oración más poderosa no es la más bella, sino la más sincera. Es la que sale a relucir cuando ya no tienes energía para fingir. Es de esas que vienen de lo más profundo, llenas de verdad. Y es en este lugar donde algo empieza a suceder. Porque cuando adoptas una postura sincera, abres espacio para que algo sincero también suceda. Y eso no depende del escenario perfecto. No depende de que todo esté resuelto. Depende de tu decisión de conectar de una manera diferente. Y tal vez lo que faltaba hasta ahora no era más esfuerzo ni más palabras, sino un cambio en cómo te has estado posicionando en este momento. Porque hay una diferencia entre pedir algo y creer de verdad que ya ha empezado a suceder. Y esa diferencia lo cambia todo. Si esto te ha parecido lógico, escribe en los comentarios: mi fe es activa. Y cuando esa conexión empieza a hacerse real en tu interior, no se queda solo en un sentimiento, empieza a manifestarse en acciones, pequeñas, sencillas, pero llenas de significado. Porque llega un punto en este camino donde la comprensión no basta, llega el momento de tomar una decisión. Y es precisamente aquí donde entra en juego algo que mucha gente subestima, pero que tiene un profundo impacto entre bastidores. Un simple acto profético. No tiene que ser algo grandioso, no tiene que ser perfecto, no tiene que seguir un patrón específico, pero tiene que ser verdad. Podría ser encender una vela en silencio, abrir la Biblia y detenerse en un versículo que te hable directamente, arrodillarte en tu habitación y decir en voz alta algo que nunca te has atrevido a declarar. Un pequeño gesto por fuera, pero de gran importancia por dentro.
porque cuando lo haces intencionalmente, algo cambia, no solo en el ambiente, sino también en ti. Y tal vez nunca te hayas parado a pensarlo, pero hay momentos en la vida en que una decisión espiritual lo cambia todo. No porque el mundo a tu alrededor cambie de inmediato, sino porque tú cambias primero. Y cuando cambias, tus elecciones cambian, tu mentalidad cambia, su forma de reaccionar cambia. Esto crea un efecto de propagación que llega a zonas que antes estaban bloqueadas. Es como si pasaras de un estado de espera a un estado de posicionamiento. Y esto tiene un impacto directo en tu viaje, porque mientras esperas, te quedas atrapado en lo que está pasando. Pero cuando tomas una postura, empiezas a influir en lo que sucederá. Y este simple acto profético es precisamente eso, un hito, un punto en el que decides que algo ya no continuará de la misma manera. Quizá nadie lo vea, quizá nadie lo sepa, pero tú ya lo sabes. Y con eso basta, porque lo que sucede tras bambalinas suele ser más importante que lo que se ve en la superficie. ¿Cuántas veces los cambios reales han comenzado en silencio, lejos de la vista de la gente, para luego hacerse visibles de una manera que nadie podía explicar? Esto no es una coincidencia, es un proceso, está en construcción, es alineación, y hay una verdad de la que poca gente habla: lo invisible siempre precede a lo visible. Algo que no se puede deshacer, porque una vez que ves algo, ya no puedes dejar de verlo. Cuando lo entiendes, ya no puedes ignorarlo. Y esto demuestra que el cambio ya ha comenzado, aunque todavía no esté completo. Y esto es más importante de lo que parece, porque significa que has superado el punto en el que todo estaba estancado y has entrado en el proceso en el que todo empieza a alinearse, aunque sea poco a poco, aunque sea en silencio, aunque aún existan dudas. Pero ya no es como antes, y eso lo cambia todo, porque lo que hoy parece dolor, mañana será un testimonio. Lo que te agobia hoy, te enseñará una lección mañana. Lo que hoy parece confuso, mañana tendrá sentido. Y cuando llegue ese momento, comprenderás que cada parte de este viaje tuvo un propósito. Cada detalle contribuyó a la persona en la que te estás convirtiendo, y que nada fue en vano. Y mientras todo esto se va acomodando en tu interior, algo comienza a solidificarse. Una cosa es segura, una firmeza, una nueva forma de ver la vida. Y esto no viene de fuera, viene de dentro. Proviene de las decisiones que tomaste. Proviene de lo que decidiste dejar atrás. Proviene de lo que has elegido creer. Y eso crea una base que nadie puede arrebatar. Una base construida sobre el proceso, no sobre la facilidad. Y eso es precisamente lo que sustenta lo que viene después. Porque la verdadera transformación no se trata solo de cambio, se trata de sostenibilidad. Se trata de mantenerse fuerte incluso cuando nadie te está mirando. Se trata de mantener el rumbo incluso cuando todavía no todo está claro. Se trata de avanzar conscientemente incluso sin tener todas las respuestas. Y eso es lo que diferencia a quienes simplemente están pasando por una fase de quienes son verdaderamente transformados por ella. Y tal vez ahora estés empezando a darte cuenta de esto, no como teoría, sino como realidad. Algo que sientes, algo que entiendes, algo que empieza a tener sentido dentro de ti. Y eso cambia por completo la forma en que continúas este viaje. Si esto realmente te ha resultado familiar, escribe en los comentarios: esta fase está terminando. Y si llegaste hasta aquí, es porque este mensaje ha encontrado algo dentro de ti que aún sigue vivo incluso después de todo lo que has pasado. Y precisamente por eso existe este espacio, para brindarte orientación, claridad y fortaleza en esos momentos en que todo parece confuso. Así que si este tipo de contenido resuena contigo, vale la pena suscribirse al canal, porque siempre encontrarás la palabra adecuada en el momento preciso. Ahora permítanme sugerir algo sencillo. Si se quedaron hasta el final, comenten aquí:
Este mensaje era para mí. No hace falta escribir mucho, solo que demuestren que estuvieron ahí, que lo sintieron. Y eso crea una conexión real entre todos los que están pasando por procesos similares. Y si en algún momento de este video sentiste algo diferente, claridad, alivio o incluso una revelación, deja un me gusta. Es una forma silenciosa de decir, esto me ayudó. Y aquí hay un video que sigue esa misma línea, profundizando aún más en este tipo de mensaje. Haz clic y sigue leyéndolo. Antes de que pueda producirse un cambio externo, algo interno ya se ha decidido. Y tal vez lo que te falta en la vida no es más tiempo, ni más intentos, sino un momento como este. Un momento en el que te detienes, respiras y decides, de forma clara, consciente y firme, esto termina aquí. No como una frase aislada, sino como una afirmación. Porque las palabras tienen peso, sobre todo cuando van acompañadas de intención. Y cuando declaras algo con sinceridad, no solo estás hablando, te estás comprometiendo con ello. Y eso cambia la forma en que caminas después. Cambia tus decisiones, cambia tus reacciones. A partir de ese momento, incluso cambia lo que aceptas o rechazas. Y esto impacta directamente en lo que empieza a alinearse a tu alrededor. Tal vez estés mirando tu vida ahora y pensando que nada ha cambiado todavía, que todo sigue igual, que las situaciones siguen siendo difíciles, confusas, incluso agobiantes. Pero hay algo que debes entender. No solo estás pasando por esto, te estás preparando. Preparado emocionalmente, preparado espiritualmente, preparado mentalmente. Porque lo que viene después de esta fase requiere una versión de ti que aún se está construyendo. Y por eso el proceso parece tan intenso. Porque no se trata solo de llegar a un lugar nuevo. Se trata de convertirse en alguien capaz de mantener ese lugar. Y eso requiere un cambio. Requiere decisiones. Requiere tomar postura. Y este simple acto, este gesto que parece pequeño, podría ser precisamente el punto de inflexión que faltaba. No por lo que representa externamente, sino por lo que activa internamente. Porque cuando decides cerrar un ciclo, también decides no volver a él. Y esa decisión, cuando es real, cuando es firme, empieza a cambiarlo todo. Aunque sea poco a poco, aunque sea en silencio, aunque al principio nadie se dé cuenta, pero tú te das cuenta. Y esto ya es un comienzo. Y tal vez ahora mismo hay algo dentro de ti que anhela este momento. Un momento decisivo, un momento de lucidez, un momento de la verdad. Porque continuar como están las cosas ya no tiene sentido. Y eso en sí mismo ya demuestra que algo está cambiando. Si esto te ha resultado familiar de alguna manera, escribe en los comentarios. Hoy doy por cerrado este capítulo. Y es precisamente en este punto donde todo empieza a encajar de una forma que antes parecía imposible de comprender. Porque al atravesar todo este proceso, de soltar, de alinear, de decidir, de posicionarse, uno empieza a darse cuenta de que nada de esto fue casualidad. Cada detalle de este viaje, cada fase, cada silencio, cada momento en que pensabas que no pasaba nada, todo eso estaba construyendo algo dentro de ti. Y quizás durante mucho tiempo hayas visto esta fase como un problema, como un revés, como algo que debía terminar cuanto antes. Pero hay una verdad que cambia por completo esa perspectiva. Esta etapa no te definirá, te hará más fuerte. Y cuando entiendes eso, el peso empieza a cambiar, porque deja de ser algo que simplemente tienes que soportar y se convierte en algo que te está preparando. Preparando tu mentalidad, preparando tus decisiones, preparando tu perspectiva de la vida. Porque lo que viene después de esta fase exige una versión de ti mismo más consciente, más firme y más alineada. Y esto no surge de la nada, esto está construido. Y es por eso que el proceso a menudo parece tan intenso, porque no se trata solo de cambiar las circunstancias, se trata de cambiarte a ti. Y esta es la parte que nadie ve. Estos son los aspectos que se desarrollan tras bastidores durante la transformación. Es el lugar donde te enfrentas a pensamientos que nadie más conoce, a dudas que no compartes,
a batallas internas invisibles para todos, pero que dan forma a la persona en la que te estás convirtiendo. Y cuando cuando atraviesas esa fase conscientemente, algo comienza a revelarse. Empiezas a darte cuenta de que lo que parecía confusión tenía un rumbo, que lo que parecía una pérdida tenía un propósito, que lo que parecía dolor te estaba preparando para algo más grande. Y eso lo cambia todo, porque dejas de mirar hacia atrás con culpa y empiezas a mirar con comprensión. Y ahí es precisamente donde se produce el punto de inflexión emocional. No cuando todo es perfecto, sino cuando empiezas a ver con claridad. Porque saldrás fortalecido, saldrá más limpio, saldrá de ahí más renovado. No solo por fuera, sino sobre todo por dentro. Y cuando mires hacia atrás, no solo verás dificultades, verás crecimiento, verás progresos, verás las decisiones que te han llevado hasta donde estás hoy. Y esto genera algo muy poderoso, la conciencia. Ser consciente de quién eres, dónde estuviste y dónde estás ahora. Y esta toma de conciencia cambia tu forma de vivir a partir de ahora. Porque no puedes volver a ser quien eras antes. Ya no aceptas lo que antes aceptabas. Ya no cargas con lo que solías cargar. Ya no reaccionas de la misma manera. Y esto no es esfuerzo, es transformación. Es algo que sucede cuando uno pasa por el proceso real. Y tal vez en este momento todavía te encuentres en medio de todo esto, todavía lidiando con incertidumbres, todavía tratando de comprender, todavía ajustando cosas dentro de ti mismo, pero algo ya ha comenzado.